Masejet Kiddushin Daf Mem Gimel Amud Aleph 43a, 21 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos el concepto de Shelihut. Shlujo Shel Adam Kemoto, lo cual significa que cuando una persona nombra un mensajero, el mensajero es como si fuese el mismo remitente. Y por ende, lo que haga el mensajero es como si fuese que lo está haciendo el mismo remitente. Así es normalmente. Pero en una averá, o sea, cuando una persona nombra un mensajero para hacer una averá, para hacer algo indebido, algo incorrecto, mencionamos en la clase anterior que no decimos esto. En una averá no decimos shlujo shel adam kemoto. O sea, en una averá no decimos que el mensajero es como si fuese el mismo remitente y por ende tampoco decimos que lo que hace el mensajero es como si fuese que lo está haciendo el mismo remitente. Ahora veamos la Gemara. Dice la Gemara: Veha de tani haomer shluchot se'arog et hanefesh hu chayav vesholchav patur. Shamea zaken omer mishum Hagai hanavi sholchav chayav sheneemar oto harakta becherev bnei Amon. Mai taame de Shamai hazaken. La Gemara trae una varita que nos dice lo siguiente: ¿qué pasa una persona que nombra un mensajero para asesinar a fulanito, para hacer una avera? Opina Tanakama, opina la primera opinión de esta varita, que el responsable, el que lleva la consecuencia es el mensajero y no el remitente. ¿Por qué? Porque ya que es una avera, no decimos shlucho shel adam kemoto, y por lo tanto, ya que es una avera, no decimos que lo que hace el mensajero es como si fuese que lo hace el mismo remitente. Por lo tanto, el responsable y el que lleva la consecuencia es el mensajero. O sea que Tanakama cuadra perfectamente con lo que vimos en la clase anterior y con lo que mencionamos en la introducción. Sin embargo, viene Shammai Hazaken, en nombre de Hagai hanavi, dice: no señor, a pesar que es una averá, sí decimos shlucho shel adam kemoto. Sí decimos que lo que hace el mensajero es como si fuese que lo hace el mismo remitente. Y por lo tanto, el responsable y el que lleva la consecuencia es el remitente. Y trae una prueba para esto Shammai Hazaken de un versículo en Shemuel respecto al asesinato de Uriah Hiti. ¿Quién mandó a matar a Uriah Hiti? El rey David, pero él no lo mató, un mensajero lo mató. O sea que David Amelech, el rey David, el remitente. Y cuando Natán Anabí viene y reprocha, ¿a quién reprocha? Si la Gemara entiende, ¿a quién reprocha? Oto Arakta Bejerev Bnei Amon, le dice a David Amelech, lo reprocha a David Amelech, al rey David. Vemos que el responsable y el que lleva la consecuencia, el reproche, ¿quién es? El rey David, el remitente. Vemos que también en una verá decimos shlucho shel adam kemoto. La Gemara pregunta: ¿por qué Shammai Hazaken dice eso? ¿Cómo puede ser que Shammai Hazaken dice que en una averá, que también en una averá decimos shlucho shel adam kemoto? No cuadra con todo lo que vimos en la clase anterior. Y explico: a pesar que Shammai Hazaken trae una prueba de un versículo, hay que saber que en realidad, como vamos a ver más adelante, no es una prueba tan contundente. Y por eso la Gemara sí puede preguntar que cómo puede ser que Shammai Hazaken discute con lo que vimos en la clase anterior. La Gemara para esta pregunta trae tres explicaciones, tres respuestas. La primera es la siguiente: Kasavar, Shene ketumia baim kehad melamdim vehu ha'u lo darish. La primera explicación que trae la Gemara es la siguiente: en realidad, Shammai Hazaken discute con lo que vimos en la clase anterior y opina que también en una verá decimos shlucho shel adam kemoto. También en una verá sí decimos shlucho shel adam kemoto. Sí decimos que lo que hace un mensajero es como si fuese que lo hace el remitente. Pero si es así, tenemos un problema con lo que vimos en la clase anterior en dos puntos. Primer punto es que vimos en la clase anterior que hay dos lugares en la Torá, en dos temas, que es mencionado, que es una averá y decimos shlucho shel adam kemoto. Sí decimos shlucho shel adam kemoto. Y la regla es que normalmente cuando hay dos lugares, Shene ketumia baim kehad en melamdim, cuando hay dos lugares decimos que nada más aplican para esos lugares esa ley y no para otros lados. Entonces, ¿cómo puede ser que Shammai Hazaken aquí opina que aplicamos esa ley de esos dos lados para toda la Torá y en toda la Torá decimos que en cualquiera verá sí decimos shlucho shel adam kemoto? Dice la Gemara, eso no es un problema. Shammai Hazaken opina que Shene ketumia baim kehad sí melamdim. Shammai Hazaken discute con esta última regla que mencionamos y opina que aunque hay dos lugares que especifican una ley, una regla, esa ley no aplica nada más para esos dos lugares, sino sí podemos aprender de ellos para otro lado. Entonces cuadra perfectamente con lo que queremos decir en la opinión de Shammai Hazaken, que él opina que también en una verá decimos shlucho shel adam kemoto. Pero tenemos un segundo problema con algo que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos una fuente en Shchutei Chutz.
Shutei Hutz es cuando se hace un corbán, la shejitá de un corbán fuera del Bet HaMikdash, lo cual está prohibido. No vamos a entrar en detalles, lo voy a mencionar muy por encima, porque ya alargamos sobre esto en la clase anterior. Mencionamos en Shutei Hutz que está escrito 2 veces Haish Ha'u, con una Hei extra. Y eso nos viene a enseñar, ¿sí?, que en una averá, ¿sí?, no decimos Shluchó Shel Adam Kemoto. Y no nada más en Shutei Hutz, sino aprendemos para toda la Torah. ¿Qué va a hacer Shammai Azaken con esta fuente? Dice la Gemara, él dice que esa Hei extra que hay en Shutei Hutz, Ha'u, esa extra no dorshim. Y por lo tanto no hay una fuente para enseñar, no hay una fuente contradictoria para la opinión de Shammai Azaken, y por lo tanto cuadra perfectamente lo que dice Shammai Azaken. Repito que ¿qué? Que también en una averá decimos Shluchó Shel Adam Kemoto. También en una averá decimos que lo que hace el mensajero es como si fuese que lo hace el remitente. O sea, que según esta explicación, Shammai Azaken definitivamente discute con lo que vimos en la clase anterior. ¿Cómo puede ser? Ya explicamos cómo solucionar los dos problemas de Shnek Tubim Baim Kehad y de la fuente de Shutei Hutz, de la Hei de Ha'u, la Hei extra que hay ahí. Esa es la primera explicación. Segunda explicación, Veibaitema, Leolam Darish. Umay Hayab Bedine Shamaim. Michlal Tanakama Sabar, Afilu Medine Shamaim Nami Patur. El Adina Rabba Bedina Zutaika Benayo. Segunda explicación dice la Gemara, no. Definitivamente Shammai Azaken está de acuerdo con la fuente de Shutei Hutz. Y por lo tanto, si está de acuerdo con eso, pues significa que en una averá, aprendemos de Shutei Hutz para todas las averot, que en una averá, cuando es una averá, no decimos Shluchó Shel Adam Kemoto. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí, en esta baraita, Shammai Azaken viene y dice que el responsable y el que lleva la consecuencia es el remitente? Si no decimos Shluchó Shel Adam Kemoto, debería ser que el responsable y el que lleva la consecuencia es el mensajero. Dice la Gemara, no. Cuando Shammai Azaken dice en la baraita que el responsable y el que lleva la consecuencia es el remitente, no se refiere al responsable y el que lleva la consecuencia a nivel terrenal, porque a nivel terrenal, en el mundo, a nivel Dinei Adam, la recibe la consecuencia aquí en el mensajero, porque en Averá no decimos Shluchó Shel Adam Kemoto. Pero, si no se refiere a nivel celestial. A nivel celestial, el remitente sí, a pesar que es una averá y normalmente no decimos Shluchó Shel Adam Kemoto, es a nivel Dinei Adam, a nivel terrenal, pero a nivel celestial, el remitente, ya que él causó esta averá, sí recibe una consecuencia, y eso es lo que se refiere Shammai Azaken decir que el remitente tiene la consecuencia y es el responsable. ¿Qué significa? No Dinei Adam, no en este mundo, sino Bedinei Shammai a nivel celestial, según el juzgado celestial. Dice según esto Mashma, que Tanakama opina, la primera opinión que discute con Shammai Azaken, que el remitente no recibe consecuencia y no es responsable en absoluto, inclusive a nivel celestial, porque si no, ¿qué discuten? Pero no cuadra. ¿Por qué? Porque no hay duda que si el remitente mandó a hacer algo, aunque en Dinei Adam, a nivel terrenal, decimos que no decimos Shluchó Shel Adam Kemoto, pero si él mandó a hacer algo y él fue el causante del daño, seguro que a nivel celestial algo recibe. Entonces no puede ser que Tanakama opina que no. Dice la Gemara, no. Según esa explicación vamos a decir de que Tanakama también está de acuerdo que algo de Dinei Shamayim, algo de celestial lleva este remitente, algo de responsabilidad tiene, pero no tiene una responsabilidad tan contundente. O sea, que según esa explicación discute Tanakama y Shammai Azaken en una consecuencia celestial, en Dinei Adam, ¿qué tan contundente? Según la primera opinión, algo más light, pero algo tiene que recibir, no hay duda, según Tanakama, y según Shammai Azaken, algo mucho más contundente, pero todo Dinei Shamayim. Pero en Dinei Adam, a nivel terrenal, también Shammai Azaken está de acuerdo de que el responsable, el que lleva la consecuencia a nivel terrenal, únicamente es el mensajero. ¿Por qué? Porque en una averá no decimos Shluchó Shel Adam Kemoto. Y según esto, la opinión de Shammai Azaken cuadra con lo que vimos en la clase anterior. Tercera manera como explicar, dice la Gemara. Tercera manera como explicar. Veibaitema shani hatam de gali rahamana oto harakta bejereb bene amon. Otra explicación, dice la Gemara, es de que efectivamente Shammai Azaken está de acuerdo, escuchen bien, de que normalmente en las averot no decimos Shluchó Shel Adam Kemoto, como mencionamos en la clase anterior. Pero en la averá de retzijá, en la averá de asesinar, es diferente. Y ahí sí decimos, a pesar que es una averá, pero en esta averá nada más, de retzijá, a pesar que es una averá, decimos que Shluchó Shel Adam Kemoto. ¿Y por qué? ¿Por qué es diferente? Porque el Shammai Azaken trae un versículo que está hablando de Natán el-Naví que reprocha a David Amelech por el asesinato de Uriah Hitika y nos dice que lo está reprochando a David Amelech, ¿sí? Vemos de que en Retzijá, únicamente, exclusivamente en este tipo de pecado de Averá, de Retzijá, de asesinato, ahí sí decimos Shluchó Shel Adam Kemoto. Pero en el resto de las Averot no decimos Shluchó Shel Adam Kemoto, como mencionamos en la clase anterior. Dice el Gemara Veidach,
Ahorita, ¿qué va a opinar la primera opinión de la Baraita con este versículo? Trae una buena prueba, aparentemente. ¿Sí? Shammai Zaken tiene una buena prueba del versículo en Shemuel, de David Amelech con Uriah Hití, que fue reprochado por Natán Naví, como dijimos. Y aquí es cuando viene, aquí es cuando viene la Gemara y nos dice que no es una prueba tan contundente, porque lo podemos explicar de otra manera. Tanakama, la primera opinión, va a explicar este versículo de la siguiente manera. Haré leja que Jereb Beneamon, Majereb Beneamon enatane enashalav, ¿sí? Af Uriah Hiti y atane enashalav. Maitama, mored bemalchut hava. De kaamarle, va adoni Yoav, veavde adoni al pene hasadejonim. Dice la Gemara, ¿sabes cómo te va a explicar la primera opinión de este versículo? Y por ende no va a ser prueba para Shammai Zaken. Te lo va a explicar de la siguiente manera. Cuando Natán Hanaví viene y le dice a David Amelech, Jotó Arakta Bejereb Bene Amón, no se refiere a reprocharlo, lo contrario. Se refiere a decir de que no va a tener una consecuencia. O sea, cuando David Amelech mandó a asesinar a Uriah Hití, y viene Natán Hanaví y lo reprocha a David, y le dice este versículo, de Otó Arakta Bejereb Bene Amón al rey David, no se refiere a reprocharlo, sino se refiere a decir que de la misma manera, le dice Natán Hanaví al rey David, que tú no tienes una consecuencia por los que fueron asesinados a través de otros, los que mataron Bene Amón, que no tienen nada que ver contigo, porque no tienes consecuencia por eso, porque tú no tienes nada que ver con eso. Igualmente con Uriah Hití, a pesar que tienes que ver, no vas a ser castigado. No es un reproche, sino está diciendo no va a ser castigado, no va a tener consecuencia ni a nivel terrenal, ni al nivel de Shammai. Pregúntale a Gemara, ¿y por qué? Entiendo que a nivel terrenal de repente no. Pero Bide Shammai, al fin y al cabo, causó la muerte de Uriah Hití. No, ¿sabes por qué? Porque Uriah Hití era Mored Bemalhut, una persona que se rebeló, fue rebelde en contra del reinado, en contra de David Amelech. Y una persona que se rebela en contra del reinado, Hayam Mitá, se merece pena de muerte. ¿Y por qué fue rebelde en contra de Malhut? Porque llamó a Yoav, ¿sí?, enfrente de David, que era el rey. Lo llamó a Yoav, este Uriah Hití llamó a Yoav mi maestro, mi señor, a pesar que estaba David Amelech presente y él era el maestro real de toda la humanidad. Y eso se llama Mored de Malhut, por lo tanto tiene pena de muerte. Y por eso es lo que le está diciendo Natán Hanaví a David Amelech. Otó Arakta Bejere Bene Amón. De la misma manera que Bene Amón, tú no tienes velas en ese entierro y no tienes ninguna consecuencia por eso, también aquí no vas a tener ninguna consecuencia, inclusive Bide Shammai. ¿Por qué? Porque él fue Mored de Malhut, porque él se rebeló, fue rebelde en contra del reinado. Así nos explica la Gemara. 3 maneras como explicar entonces la opinión de Shammai Zaken. Bien, la Gemara dice, según la primera manera como explicar, Amarraba. Intim Tzelomar, Sabar Shammai, Shnek Tuyah Baim Kehad Melamdim, Vehu Ahu Lodarish. Mode Beomer Lishluchot, Tze Beolet Haerva, Veholet Achelev, Shehu Chaya Vesholchav Patur. Shelo Matzinu Behol HaTorah Kula, Ze Neena, Veze Mitchayev. La Gemara ahorita viene y dice una observación y un punto importante. Según la primera explicación, dice Rava, también según la primera explicación, que Shammai Zaken discute con todo lo que vimos en la clase anterior y opina que en todas las Averot, también en todas las Averot, decimos Shlucho Shel Adam Kemotó. Y todo lo que hace el mensajero es como si fuese que lo hace el remitente. Y el responsable es el remitente también, Dine Adam y todo. Dice la Gemara, esto es en cualquiera verá, pero no en las Averot de tener provecho. Por ejemplo, la Gemara dice, ¿qué pasa si la persona le dice al mensajero, ve y ten relaciones con una mujer prohibida para ti? Y él va y las tiene. O bien le dice, ve y come cebo de animal. Sí, y él va y lo come. En este caso, a pesar que, según esta primera explicación que dimos de Shammai Zaken, cuando se hace una verá, decimos Shuhok Shem Kemotó, y el responsable es el remitente, en esos casos, el responsable va a ser el mensajero. ¿Por qué? Porque no es posible, porque en estos casos, aparte que le dijo que haga una verá, ¿quién tuvo provecho? El mensajero tuvo provecho. Y no es real, no es normal decir de que el mensajero tenga provecho y el responsable, el que lleve la consecuencia, sea el remitente. O sea, dice la Gemara que también según Shammai Zaken, según la primera explicación, también según Shammai Zaken, que en cualquiera verá decimos Shlucho Shel Adam Kemotó, y lo que hace el mensajero es como si fuese que lo hace el remitente, y el responsable es el remitente, es en la Saberot de que el mensajero no tiene provecho. Pero si tiene provecho el mensajero, como por ejemplo cuando le dice ve y ten relación con una mujer prohibida, o ve y come el cebo, de que ahí el mensajero tuvo provecho, pues no le puedes dar la consecuencia al remitente, cuando el mensajero fue el que pecó y el que tuvo provecho. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Ahorita la Gemara a continuación viene y nos analiza si un mensajero se puede convertir en testigo o no. Pongo el ejemplo. Viene un hombre, quiere consagrar a una mujer para propósitos matrimoniales, ¿sí? Y le manda el Kiddushin a través de un intermediario, a través de un mensajero, nombra a un mensajero.
y le dice, mira, por favor, dale los kiddushin y tú también presencia la entrega que tú mismo estás dando y tú mismo sé testigo junto con otro más y así queda mekudesh. Entonces, en este caso, el intermediario es shaliach y también quiere que sea testigo. La pregunta es si el mismo shaliach puede ser testigo o no. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice la Gemara, Itmar, Rabba Mar Shaliach Naased, debe Rabbi Shila Amre en Shaliach Naased. Dice la Gemara, esto es una discusión. Rab opina que un Shaliach, un mensajero, se puede convertir en testigo. Puede ser también testigo de lo que él mismo está realizando. Y debe Rabbi Shila, en el Midrash de Rabbi Shila opinan de que un Shaliach no se puede convertir en testigo. Y la Gemara explica. Mai tama de Rabbi Shila, y le imam de lo amarle haveli ed. El ameata, kidesh isha bifnei shnaim velo amarle hematem edai achinami de lo avu kidushe. Dicen, ¿cuál es la razón de Rabbi Shila que opina que un shaliach no se puede convertir en ed? Un shaliach no se puede convertir en testigo. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Puede ser que la razón es porque para ser un testigo podemos decir que de repente hay que nombrar al testigo, hay que decir, yo creo que tú seas mi testigo. Y en este caso, ya que lo nombró a esta persona como mensajero y no lo nombró como testigo, pues no se puede convertir como testigo. Dicen, pero no es correcto eso, ¿por qué? Porque te parece normal que vamos a decir que un hombre está enfrente de la mujer y le dice, Areat Mekudesh, y esos son tus kiddushin enfrente de dos personas, y no le dice a las dos personas antes que eso, no los nombra como testigos. ¿Acaso no va a servir el kiddushin? Claro que va a servir el kiddushin, o sea, claro de que no es necesario nombrar a los testigos, no es un requisito. Entonces, ¿cuál es la razón? Vuelve la pregunta, ¿cuál es la razón de Rabbi Shila de que un shaliach no se puede convertir no puede ser un testigo, no puede ser un ed? Ela, Ramamar Shaliach Nase Ed, alume kamealimna lemilte. De ver a Bishilambre, en Shaliach Nase Ed, que van de amar moshlujo sheladam que motó, havele que gufe. Escuchen bien, por eso viene la Gemara y explica lo siguiente. Rab opina que un shliach sí se puede hacer ed. Y no nada más, ¿y por qué? ¿Por qué no? Un shliach pues se convertir en ed. Y no nada más eso, dice Rab, que inclusive es mejor. ¿Por qué? Porque el shliach no nada más presencia lo que está viendo, él es parte de la entrega, entonces el que mejor presencia es él. ¿Qué mejor que él que sea un ed, que sea un testigo? Así opina Rab. Y de Rabbi Shila, ¿por qué opina que no? De Rabbi Shila opina que un shliach no se puede convertir en ed, un shliach no se puede convertir en testigo. ¿Por qué? Se me te voy a explicar por qué. Porque un mensajero, ¿qué es shlihut? Como dijimos, shlujo sheladam kemotó, un mensajero que fue nombrado por un remitente, es como si fuese el remitente. Si es como si fuese el remitente no puede dar testimonio sobre él mismo, ¿sí? Uno no puede dar testimonio sobre uno mismo, uno tiene intereses, tiene que ser una persona tercera que esté dando testimonio. Y por eso, aquí el shliach no puede ser ed. ¿Por qué? Porque ya que es un shliach es como si fuese el mismo remitente. Y el mismo remitente no puedes dar un testigo para él mismo. Así opina, esa es la razón de deber Rabbi Shila. Viene la Gemara a continuación y pregunta en contra Rav. Meiti ve'amar lishlosha tzeu ve'kachuli ha'isha, echad shaliach u'shnai metim, divrei bet Shammai, u'bet hillel omrim, kulam sheluchim hem, ve'en shaliach na'asa ed, o na'asa ed. Ad kan lo pligiela beshlosha, aval bishnaim divrei hakol no. Bien, la Gemara le pregunta de una baraitá. Escuchen bien, la baraitá dice así, ¿qué pasa una persona, un hombre, que quiere consagrar a una mujer? Y esta mujer no está enfrente de él, y le dice a tres intermediarios que estén enfrente de él, vayan y denle estos kiddushin a esta mujer y para que quede consagrada para mí. Opina Bet Shammai, nosotros asumimos de que el hombre, el futuro marido, el futuro esposo, se refiere a ser a uno de ellos shaliach y a otros dos testigos. Y por lo tanto pueden ir, uno lleva los kiddushin y los otros son testigos del kiddushin. O sea que asumimos, repito, le dijo a tres personas. Dice Bet Shammai, asumimos que se refiere a nombrar a uno como testigo, a uno como shaliach, y a dos como testigo. Y la mujer quedaría mekudeshet. Sin embargo, Bet Hillel dice, no señor. Él dijo a los tres, apuntando a los tres, le dijo, tzeu ve'kachuli et ha'isha. Hizo a los tres mensajeros y por lo tanto, mensajero no se puede convertir en testigo. Dice la Gemara, vemos que discuten únicamente cuando le dicen a tres. Pero mashma que si le dicen a dos, en este caso decimos ya que, un segundito, sí, cuando le dijo nada más a dos y uno llevó el kiddushin y el otro nada más uno presenció y el segundo que presenció fue el mismo shaliach, según ambos, nos serviría. O sea, básicamente vemos
que también, que según Bet Hillel claramente dice que los tres son mensajeros y el mensajero no se puede convertir en testigo, así dice Bet Hillel explícitamente. Y también Bet Shammai, vemos que la razón que sirve es porque decimos y asumimos que cuando le dijo a los tres vayan a hagan Kiddushin, no se refiere a hacer a los tres Shaliach, sino se refiere a hacer nada más a uno Shaliach y a dos testigos. Pero cuando le dice a dos nada más, de que uno seguro es Shaliach y el otro de repente puede ser testigo y entonces va, hay un solo testigo. ¿Quién va a ser el segundo testigo? El Shaliach. Más o menos que en este caso también Bet Shammai va a decir que no es Kiddushin. Dice la Gemara, vemos aquí claramente en esta baraita que Bet Shammai y Bet Hillel opina de que una persona que es Shaliach no se puede convertir en testigo. Pregunta en contra Rab de que dice que un Shaliach sí se puede convertir en testigo. Dice la Gemara, Hu de Amar ki haitan adetane repinatan omer Bet Shammai omrim Shaliach ve'ed echad Bet Hillel omrim Shaliach ushnedim. Dice la Gemara, no hay pregunta contra Rab porque Rab opina como otro Taná, que dice que la versión de la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel no es como dijimos antes, sino es la siguiente. La discusión entre ellos es en el caso que una persona le dice a dos personas, vayan y entren en Kiddushin. O sea, que uno es Shaliach y otro es un testigo, pero falta otro testigo más. Y la pregunta es si pueden usar al Shaliach como testigo. Según Bet Shammai, se puede. ¿Sí? O sea, como Rab, ya cuadra como Rab. Y según Bet Hillel, para que sirva se necesita tener a un Shaliach y a dos testigos. ¿Sí? Se le llama básicamente, según esta versión, lo que discute Bet Shammai y Bet Hillel según esta versión es básicamente la misma discusión que hay entre Rab y de Rabbi Shila. Y Rab opina como Bet Shammai según esta versión. Pregunta la Gemara, Rab que Bet Shammai, Rab opina como Bet Shammai, normalmente la halajá es como Bet Hillel. Dice la Gemara, Eipuj, tienes razón, invierte según Rab. Rab va a decir que hay que invertir esta segunda versión, las opiniones. Bet Shammai es el que dice que Bet Hillel es el que dice que Shliach y un testigo sirve, y Bet Shammai es el que dice que no sirve en ese caso, y para que sirva necesitas un Shliach y dos testigos. Otra respuesta, Rabba de Rabba Matnifja, Rabba Mar en Shliach Nased, de Rabbi Shilambre, Shliach Nased. Otra manera es que no invirtamos las opiniones de Bet Shammai y Bet Hillel en la baraita, sino invirtamos las opiniones de Rabbi y de Rabbi Shila, que Rabbi es el que dice que un Shliach no se hace testigo, y de Rabbi Shila es el que dice que sí, y ahí va a cuadrar de que Rab cuadra con la opinión de Bet Hillel. Veilgeta, ¿y cuál es la halajá al respecto? Shaliach naase ed. La halajá al respecto es que un shaliach sí puede ser testigo. Así nos dice la Gemara. Una vez concluimos que un shaliach se puede convertir en testigo de su misma mensajería que está haciendo, su misma acción que está haciendo, la Gemara trae algo que dice Rav Nachman al respecto. Amar Rav Nachman. Amar le shnaim tzeu vekachuli et haisha. Hen hem sheluchav, hen edav, vejen begirushin, vejen bedine mamonot. Escuchen bien. Viene Rabba y dice en nombre de Rav Nachman lo siguiente. Una persona que le dice a dos personas, a dos intermediarios, vayan y consagren para mí a fulanita para propósitos matrimoniales. O sea, los hace shelichim, los hace mensajeros. Dice Rav Nachman, ambos son mensajeros y ambos se pueden convertir en testigos del Kiddushin y la mujer queda consagrada. Porque como dijimos, la conclusión alajá es que Shliach Naaseh, un Shliach se convierte en testigo. Entonces aquí tenemos dos mensajeros y los dos mismos pueden ser testigos. Entonces tenemos dos mensajeros y dos testigos sobre el Kiddushin, la mujer queda consagrada. Sigue diciendo Rabba en nombre de Rav Nachman, no nada más en Kiddushin, sino también lo mismo en Gerushin. Por ejemplo, si vino un esposo y le dice a dos intermediarios, entréguenle el get a mi esposa, o sea, los hizo mensajeros para entregar un get, esos mismos dos pueden ser mensajeros de la entrega del get y presenciar y servir como testigos para la entrega del get. O sea, que los mismos dos testigos pueden ser testigos los mismos dos mensajeros pueden ser testigos del Girushin. Y no nada más en Kiddushin, y no nada más en Girushin, sino también en Mamonot, en temas monetarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona mandó a dos intermediarios? Vamos a decir, Reubén le debía dinero a Shimón. Viene Reubén y le dice a dos intermediarios, vayan y entréguenle, sean mensajeros y entreguen este dinero a Shimón que le debo. ¿Sí? También aquí decimos que ellos son mensajeros y ellos mismos pueden servir como testigos y atestiguar que Shimón recibió su dinero. O sea, los mismos Shelechim se convierten en testigos. O sea que esta alajá de Rabba en nombre de Rav Nachman, que testigos, dos mensajeros se convierten en esos mismos dos testigos, aplica en Kiddushin, en Girushin y en Mamonot, un tema monetario, que es el ejemplo que dimos. Ahorita la Gemara viene a analizar lo siguiente: ¿por qué es necesario que Rav Nachman, o sea, Rabba en nombre de Rav Nachman, nos diga esta alajá que dos Shelechim se convierten en dos testigos en los tres temas? Dímelo en un tema y obviamente aprendemos para los demás.
Dice la Gemara Utzrija. Diash minan bekidushin meshum de lemesraka ati. Aval gerushin nehushem ainav natan ba. Dice la Gemara, si tú hubieses dicho nada más esta alajá, que dos shlichim se convierten en dos edim, nada más en Kiddushin, si tú hubieses dicho nada más el tema de Kiddushin, uno hubiese pensado, ¿sabes qué? Ahí seguro que dos shlichim, dos mensajeros, se convierten en dos testigos. ¿Por qué? Porque vienen a hacer Kiddushin. Y cuando le dicen que es Kiddushin y dan testimonio que ella es Mekudeshet, pues queda prohibida para todo el mundo y también para los testigos. Entonces, seguro, ¿por qué van a mentir? Si ellos van a mentir es porque tienen un interés que quede permitida para ellos o algo así. Pero aquí, cuando dicen Kiddushin, dicen que fue Mekudeshet, la están prohibiendo para él. Entonces, seguro que están diciendo la verdad. Pero cuando es Gerushin, cuando es divorcio, que la están permitiendo a ella, puede ser que están diciendo algo, puede ser que tienen un interés y puede ser que están mintiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que su idea es permitirla para ellos, para uno de ellos. Sí, se puede ser de que en este caso, en verdad, ellos no hicieron el Girushin, no hubo Girushin, y están dando un testimonio falso porque tienen un interés de casarse, porque les gustó a esa señora. Por eso también necesitamos decir esta alajá también en Girushin. Y por otro lado, Viyashminan Girushin, Mishum deite talebetre lojazia, valmamona eimahani miflak palge tzrija. Por otro lado, si hubiese dicho Girushin, hubiese dicho que nada más en Girushin, a pesar que hay un interés de mentir, ahí es que decimos que los shlichim se convierten en testigos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si los dos testigos dan testimonio de que queda divorciada, a pesar de que están permitiéndola, no tenemos por qué sospechar de que están mintiendo. ¿Por qué? Porque si ya queda permitida para un hombre, no puedes dividirla en la mitad, si queda permitida para uno. Entonces, si los dos están diciendo que fue divorciada, probablemente no están mintiendo, porque si uno tiene un interés, pues es interés de uno, no interés de los dos. No existe interés, no existe que mienta interés de los dos, pero en dinero, en tema monetario, de que ahí sí existe interés de los dos, porque ellos pueden agarrar el dinero y dividirse el dinero entre los dos. Se puede ser que en este caso no digamos que los shlichim se convierten en testigos porque hay un interés y puede haber interés para los dos a la vez. Que también en este caso, por eso Rav Nachman nos especifica también el caso de Mamonot, el tema monetario, para decirnos que también en tema monetario es cuando los shluchim se pueden convertir en edim, los mensajeros se pueden convertir en testigos. Así nos dice la Gemara. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en este último caso. En este último caso que nos dice Rav Nachman, de Mamonot, que los shluchim se pueden convertir en testigos. Repitamos el caso y pongámosle nombre. Bueno, ya le dijimos nombre, volvamos a decir los nombres. La Gemara va a explicarlo. Vamos a ver así. Reubén le debe dinero a Shimón. ¿Sí? Ese es el caso de Mamonot. Manda dos mensajeros para que los dos mensajeros, los intermediarios, le den el dinero a Shimón. Nos dice Rav Nachman de que aquí estos dos mensajeros, estos intermediarios, pueden ser mensajeros y también dar testimonio, convertirse en testigos y dar testimonio de que entregaron el dinero a Shimón y que Shimón recibió el dinero por parte de Reubén. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: ¿cómo puede ser algo así? Mai kasabar. Y kasabar hamalve havero beedim, tzarich leforo beedim. Hani nogim beedut ninhu. De hambre lo perane, amarle hupiruni. La Gemara dice lo siguiente: hay una discusión, ¿sí? Si cuando uno le presta a su compañero en frente de testigos, si el prestatario, si el compañero tiene que regresar y pagar también en frente de testigos o no. Entonces, la Gemara viene y dice así: si Rav Nachman opina que cuando Shimón le prestó a Reubén, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando uno le presta, hablemos en general, cuando uno le presta a su compañero en frente de testigos, el prestatario tiene que pagar también en frente de testigos, significa que cada vez que uno deposita dinero en manos de otra persona en frente de testigos, pues cuando se regresa ese depósito, ¿sí? También se tiene que hacer en frente de testigos, ¿sí? Y si es así, tengo un problema gigante. ¿Por qué si es así, no me cuadra lo de Rav Nachman, básicamente? ¿Por qué? Como Rav Nachman me dice que los dos mensajeros, ¿sí? Siempre se les cree, son mensajeros y se les cree como testimonio. ¿Qué pasaría en el caso que Reubén le da a los intermediarios para que le paguen, le da a los mensajeros para que le pague a Shimón? Reubén le da el dinero a los mensajeros en frente de dos testigos. Si le da y le deposita a Reubén el dinero a los mensajeros en frente de dos testigos, ¿sí? Pues ¿qué pasaría? En caso, un segundito. Sí. En este caso, si ellos vienen y dicen, otra vez, si Reubén
le deposita en manos de los mensajeros de los intermediarios el dinero, que eso fue lo que pasó, y lo hizo enfrente de dos testigos, ¿sí? En este caso, lo más cómodo para los intermediarios es venir y decir que ellos cumplieron y le dieron el dinero a Shimón, ¿sí? Porque o si no dicen eso, ellos no pueden decir, te lo devolvimos a ti, te lo devolvimos a ti el prestatario, te lo devolvimos a ti, te lo devolvimos a ti a Reubén. ¿Por qué? Porque si se lo dio en frente de testigos, tienen que, para decir que lo devolvieron, para decir que lo regresaron, tienen que hacerlo en frente de testigos. Y si no hubo testigos, o sea, ellos no pueden decir eso, ¿sí? Entonces, si no pueden decir eso obligatoriamente, para ellos exentarse, no tener que pagar y asumir la responsabilidad, obligatoriamente tienen que decir que cumplieron la mensajería y se la entregaron a Shimón. Otra vez, repito. Escuchen bien, Rapotá, escuchen bien, otra vez. Si opinamos que cuando uno le presta a su compañero dinero en frente de testigos, el compañero tiene que regresar en frente de testigos, lo cual significa que si uno deposita, no nada más en préstamo, si uno deposita cualquier dinero en manos de su compañero, si el compañero quiere después exentarse y decir que ya lo regresó, tiene que regresarlo en frente de testigos, ¿sí? Si es así, no me cuadra la opinión de Rav Nachman. ¿Por qué? Porque en el caso que Reubén mandó a los mensajeros a entregar el dinero a Shimón, y cuando depositó el dinero en manos de los mensajeros, Reubén depositó el dinero en manos de los mensajeros, lo hizo en frente de dos testigos. En este caso, los mensajeros, para no tomar responsabilidad del dinero que recibieron, lo único que pueden decir es que cumplieron la mensajería y entregaron el dinero a Shimón. Si no, ellos van a tener que asumirlo. ¿Por qué? Porque no pueden decir, para exentarse, ¿sabes qué? Te lo regresé a ti, Reubén. ¿Por qué? Porque si Reubén se los dio en frente de testigos, para ellos decir, te lo regresé y estar exentos, tienen que hacerlo en frente de testigos también. Entonces, si no hubo testigos en el regreso, porque están mintiendo, ¿sí? Pues la única manera de exentarse de la responsabilidad, y ellos se quieren quedar con el dinero, ¿cómo es? Si se quieren exentar de la responsabilidad, es que digan, cumplimos la mensajería. O sea, ¿cómo ellos van a dar un testimonio que cumplieron la mensajería cuando es algo que tiene un interés? Tiene un interés directo, porque cuando ellos dicen que cumplieron la mensajería y se lo entregaron a Shimón, se están exentando ellos de la responsabilidad. Están dando un testimonio cuando tienen un interés directo. Así pregunta la Gemara. Por eso bien la Gemara dice, el aleolam kasavar, hamalvet javero beedim, en tzarichle por obeedim. Umigo de yachlele de mar, hadrinu le lobe, y ajolile de mar, paran el malve. Por eso bien la Gemara dice lo siguiente. No hay duda que Rav Nachman seguro opina que cuando uno le presta a su compañero dinero en frente de testigos, o en general, cuando uno deposita dinero en manos de su compañero en frente de testigos, a pesar que fue en frente de testigos, el compañero puede regresarlo no en frente de testigos, ¿sí? Y él puede decir, lo regresé. Y si viene la persona y dice, no, yo te di dinero, él puede decir, lo regresé, y no tiene que hacer ningún juramento. Pongámosle nombre en este caso, traduzcámoslo a nuestro caso. Según esto, Reubén le deposita dinero a los mensajeros para que se lo entreguen a Shimón, pero se lo depositan a los mensajeros. Inclusive si lo hizo en frente de testigos, inclusive si lo hizo en frente de Edim, en frente de testigos, ellos, los intermediarios, los mensajeros, los dos mensajeros, pueden venir y decir, te lo devolvimos a ti, Reubén. Aunque sea, pues están mintiendo, sí, pero pueden decir así. Y si viene Reubén y le dice, pero tráeme testigos. No necesito testigos, no estoy de acuerdo. Le dice Reubén, no, pero no me lo devolviste. Le dice, te lo devolvimos. Y opina, y se les cree a ellos, inclusive que no hay testigos, inclusive que fue realizado el depósito en manos de ellos con testigos. Ellos pueden decir, te lo devolvimos sin testigos, y se le cree. Y a pesar de que hay un juramento en la Torá, que cuando uno refuta la demanda del compañero, tiene que hacer un juramento. Eso es cuando es modem mixat, cuando está de acuerdo parcialmente. Pero aquí, en el caso de los dos mensajeros, ellos pueden decir, te lo devolvimos completo. Rubén le dice, dame el dinero completo que te di. Y dice, no, te lo devolvimos completo. O sea que no es parcialmente, se lo refutan completamente, no te debo nada, ¿sí? En este caso no hay que hacer ningún juramento, y no hay que traer ningunos testigos ni nada. Así opina Rav Nachman. Y por lo tanto, si ellos pueden venir y decir este argumento y exentarse de la responsabilidad, pues pueden venir a dar un testimonio que efectivamente cumplieron la mensajería y se lo dieron y le pagaron el dinero a
a Shimon. Ah, tú me vas a preguntar, ¿pero ellos tienen interés en decir eso? No, no tienen interés en decir eso. Si hubiese sido por un interés que tienen, muy sencillo, pueden decir otra cosa. ¿Qué pueden decir? Pueden decir, ya te lo devolvimos, Reubén, no cumplimos la mensajería, pero te lo devolvimos. Y no me puedes obligar en nada. Entonces, por eso, en este caso, el hecho que ellos dan testimonio, repito, el hecho que ellos dan testimonio y dicen que se lo pagaron a Shimon, no se llama que están teniendo un interés monetario, exentándose de su responsabilidad, porque podían haber dicho otro argumento que es, no le dimos nada a Shimon, pero no te tengo que dar nada. ¿Por qué no te tengo que dar nada a ti, Reubén? Porque ya te lo devolví, y aunque están mintiendo se van a exentar así. ¿Por qué? Porque no hay que, aunque me lo diste con testigos, no te tengo que dar testigos, y tampoco tengo que hacer ningún juramento. Por lo tanto, ya que pueden decir, este argumento se les cree cuando vienen y dicen el testimonio que se lo pagué a Shimon. Repito otra vez. Pero tienen un interés. No se llama un interés porque pueden dar otro argumento para exentarse, que es el argumento que mencionamos. Así dice la Gemara que tenemos que explicar la opinión de Rav Nachman. Sin embargo, ahorita en la Gemara ya aumenta lo siguiente. Vehashta de takun Rabbanan shevuat heset mishtebae hane edim de yahayiv nale umishtaba malve de lo shakile ufara le love le malve. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Todo lo que explicamos cuadra perfectamente, pero midoraitá. Pero después, cuando Jajamín vinieron y decretaron lo siguiente, que cuando uno viene y refuta una demanda de su compañero, según la Torah, como dijimos nada más, cuando refuta parcialmente tiene que jurar. Pero si refuta completamente no tiene que jurar, como dijimos en este caso. Cuando vienen los mensajeros, los intermediarios, y hubiesen dicho a Reubén, mira, no te debemos nada porque te devolvimos el dinero que nos diste. No tienen que jurar. Así es mi Doraitá. Pero mi de Rabbanán, Jajamim decretaron Shevuat Eset, lo cual significa que también cuando una persona refuta la demanda de su compañero completamente, como en este caso que los intermediarios, si es que dicen, te lo regresamos, Reubén dice, me debes el dinero, y dice, no, ya te lo regresamos todos, o sea que están refutando la demanda completamente, no te debemos nada, y Reubén dice, sí me debes, en este caso también hay que jurar mi de Rabbanán. Una vez Jajamim ya implementaron esto, pues en este caso ya es más favorable para los intermediarios, ¿sí? En vez de jurar, en vez de decir ya te lo pagamos todo y tener que hacer Shuvat Eset y jurar en vano, ellos prefieren en este caso que solo mentir y decir ya se lo cumplimos, ya se lo dimos a Shimon, ¿sí? Entonces, aquí en este caso ya se vuelve otra vez el interés personal que ellos tienen de decir que cumplieron la mensajería y por lo tanto en este caso ya no se les va a creer a estos intermediarios y por lo tanto, ¿sí? O sea que Midrabanan ya cambia la halajá y por lo tanto, si sale un caso real que los mensajeros pagaron, ¿sí? Hicieron la mensajería, los intermediarios, se lo pagaron a Shimon el dinero y viene el prestamista, ¿sí? O sea, viene Shimon, ¿sí? Y dice, no que lo pagaron realmente, así vienen los intermediarios, viene y dice, yo pagué y cumplí, se lo di a Shimon. Y viene Shimon y dice, no, a mí no me pagó nadie, ¿sí? Y no hay otros testigos que puedan solucionar esto. Ellos son los mismos testigos, pero tienen interés en este caso. En este caso la regla sería la siguiente. Los mensajeros van a tener que hacer un juramento que pagaron la deuda, ¿sí? Que hicieron la mensajería, ¿sí? Y el prestamista Shimon tiene que hacer un juramento de que no recibió, y una vez ambos hicieron los juramentos, obviamente alguien está mal aquí, pero una vez ambos hicieron los juramentos, vuelve la responsabilidad al Lové, al prestatario, a Reubén, en hacerle el pago a favor del Malvé, a favor del prestamista, a favor de Shimon. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leonam. Amén ve amén.